Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, todos me escuchan. Listo. Pongamos por acá la presentación. Listo, bueno, primero que todo agradecerles por sacar el ratico, es muy valioso, eso demuestra mucho que quieren aprender, que les interesa mucho profundizar como en todo este mundo digital. Esta charla la titulamos Rompan todo hasta el monolito del frontend, ya que lo que vamos a ver acá es un estilo de arquitectura que hoy en día se está viendo mucho, que empieza a crecer bastante, que viene siendo los microfrontends. Vamos a ver un poquito de microfrontends, hablar sobre ellos, web components. La idea es que se lleven de acá como los conceptos, que lo logren entender, así que aprovechen, pregunten lo que quieran, participen en todo lo que quieran. Y no, espero que lo disfruten. Mi nombre es León, pero nadie me llama León. Me dicen como Limon, Leo, Limon, Leon. Me pueden decir realmente como quieran. No hay problema de que yo lo entienda. Cualquier otra variante que se puedan imaginar. Ya llevo alrededor de 10 años desarrollando, un poquito más. Estudié ingeniería de sistemas en la Universidad de Antioquia y he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos, en hackathons. En el 2018 hice parte del equipo que ganó la hackathon de Colombia, junto a Nico, que está por acá. Entonces nada, animarlos a que participen mucho de este tipo de espacios, de los retos, las hackathon, todo lo que se encuentren, que eso les va a impulsar un montón la carrera y lo que están haciendo. Me gusta mucho la Fórmula 1, los temitas del Fercho, me gusta mucho JavaScript y mi carro favorito es el M4. Entonces, es más, comencemos la agenda que vamos a ver hoy. Vamos a ver un poco menos, que teníamos como 4 horas, entonces vamos a aprovechar para hablar sobre cómo JavaScript logra que Max Verstappen sea el piloto más rápido de la Fórmula 1. Vamos a hablar de cómo hackear el Facebook del novio, de la prima que piensa que le es infiel usando JavaScript, obviamente. Vamos a ver quién nos trabaja acá y cuál es el verdadero sentido de la existencia usando JavaScript, muy importante. Cómo procesar un petabyte de datos en menos de 10 milésimas de segundo usando JavaScript. Eso nunca nadie lo ha visto, ¿cierto? ¿Alguno lo ha logrado? Lo vamos a ver acá. Y lo último, vamos a ver cómo marcar el abdomen usando JavaScript. Entonces, para que le presten mucha atención a la charla. Pero no, mentiras, no vamos a ver eso, sería muy interesante, pero como tenemos más poquito tiempo, entonces lo resumí en esto. Vamos a hablar de un poquito de qué es arquitectura, de qué son microfrontends, principios, ventajas, desventajas, los web components, las tecnologías y cómo interactúa todo este mundo. Entonces, listo. Si no es más, en el contexto que tenemos acá, tengo esa pregunta. ¿Alguien sabe qué es arquitectura en general? La arquitectura es una forma de estructurar las cosas que se van a construir. Tú puedes construir de cualquier forma, pero la arquitectura es darle sus flores. Probando. Bien. Wow. Probando. En el micrófono. Probando. ¿Qué es arquitectura? Es una forma de estructurar las cosas. Nosotros podemos construir, cuando se construye una casa, podemos construirla de cualquier manera. Una persona que lleva toda su vida haciendo la construcción de una casa, una familia, hay que construir una casa. Pero el arquitecto es el que sabe cómo estructurarla, porque estructurarla de esa forma, cómo tiene que ser, si la quieres hacer de cierta forma, que tenga cierto estilo, qué medidas debe tener, porque debe tener esas medidas. Muy bien, Santi. ¿Me puedo comer dulce? Sí, claro. Bien. ¿Qué más
¿Se atreve? ¿Quién más tiene una definición? ¿Algo que nos quiera mencionar? Ya tienes que hay dulces. El premio por participación. Listo, como dijo Santi, básicamente es eso. En términos generales, la arquitectura es el diseño de las cosas, de cómo estructuramos. La arquitectura no solo la vamos a ver en la construcción, no solo la vamos a ver en el software, que ya la conocen. La arquitectura realmente está presente en todo. Esas sillas se diseñaron, esta mesa la diseñó alguien, posiblemente no un arquitecto, pero el diseño está como inmerso en todo, en todo. Entonces, acá empezamos a ver qué es la arquitectura de software. La arquitectura de software es cómo pasamos ese diseño, cómo abstraemos un sistema, cómo lo entendemos y cómo lo estructuramos. Entonces, el diseño y la arquitectura también se ven marcados en el software. Y esto es muy importante cuando vamos a empezar a escalar, cuando vamos a ver cada vez aplicaciones más grandes, cuando tenemos sistemas que se van a conectar desde un lado del mundo hacia otro. Entonces, ahí ya empiezan a mezclar muchas cosas y ahí es donde vemos muy importante la arquitectura. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia. Para iniciar, vamos a empezar hablando de este buen amigo, muy conocido, el monolito, que muchos odian, que dicen como que, uy, no, eso es un monolito súper mal hecho, no sé qué. Pues el monolito es una arquitectura, no es que sea una arquitectura mala, es una arquitectura, posiblemente en muchos casos no sea muy útil, pero cuando nuestras aplicaciones empiezan a crecer desmesuradamente, ya no las podemos controlar, todo el mundo está tocando código, entonces empiezan a mezclar un montón de cosas, tenemos conflictos y vemos esas clases, esos archivos de 1000 líneas o más, y ya decimos como, uy, ¿quién hizo eso? Esto no se puede modificar, toca hacerlo desde cero, y nos empiezan muchos problemas. En el monolito vemos el frontend, el backend y la base de datos en un mismo lugar, y así es como nosotros pasamos a esto, que es nuestra arquitectura cliente-servidor. También muy conocida, aquí es donde vemos que se desacopla el frontend del backend y por medio de arquitecturas REST, SOAP, por medio de conexiones de diferentes protocolos, vemos cómo se van a conectar ellos, cómo le comparten información entre ellos y cómo interactúan. Bueno, aquí tenemos un avance y es que desacoplamos el frontend, pero sin embargo vemos que a nivel de backend y a nivel de frontend siguen siendo los dos unos monolitos. Entonces aquí es donde aparece Don Martín, para quienes no lo conocen, Martin Fowler, un personaje bastante famoso, por si lo quieren consultar. Martin Fowler llega y dice como, hey, vamos a hacer microservicios, y le digo a James Lewis, que es uno de sus compañeros, como, hey, sí, vamos a hacer microservicios, y él le dijo como, sí, parce, de una, usted sabe que para las que sea. Entonces, aquí es donde surgen los microservicios y vemos cómo empiezan a dividir el backend por diferentes dominios. Entonces ya vemos que lo que era como una tienda, eso que vimos que era un shop, se divide en productos, repo, basket y un servicio de pago. Entonces vemos que se dividen y que el backend empieza a tener como una forma, como una arquitectura diferente, se está estructurando como de otra forma. Entonces se va volviendo como más interesante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el front? Pues que el front nadie lo quiere. Todo el mundo le hace el feo, dice como no, yo no quiero hacer front, esto es muy difícil, a mí no me da el CSS, no tengo nivel para eso. Y ahí es donde nacen los microfrontends. Los microfrontends como un rockstar, que es de lo que vamos a aprender a hacer hoy, microfrontend como un rockstar. ¿Qué es un microfront? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado el término? ¿Quién se anima? Una definición pequeña, cortita. Sí. Pues en últimas, similar al microservicio, pero en la parte del front. Es separar el front puede tener distinta tecnología, puede tener una tecnología, pero separarla por servicios. Es eso. ¿Alguien más quiera participar? ¿Se anima? También hay que convertirnos. Listo, como mencionó el compañero, sí, hoy en día se habla mucho de que es llevar los microservicios, pero al frontend, y realmente
Si lo vemos de alguna forma, sí, porque lo que estamos haciendo es dividir el frontend en diferentes servicios de acuerdo como a las necesidades del negocio, al dominio. Entonces, en términos muy generales, eso es. Pero aquí vemos otras personas que llegan a darnos como su definición un poco más formal y llega y le dice Cam Jackson a Michael Gers como, hey, hagamos microfrontends, así como los del pasado hicieron los microservicios, entonces nosotros vamos a hacer los microfrontends. Y cada uno de ellos da una definición, donde la definición de Cam Jackson habla de que es más como un estilo de arquitectura, de cómo dividir estas aplicaciones en partes que se componen como de un todo, mientras que la definición que nos da Michael Gers es como una definición más basada como en los equipos y en cómo los microfrontends son como partes independientes de un todo, y es como volver equipos independientes que cada uno tenga como una parte, una pieza de un sistema. Pero ya más allá de eso, los microfrontends en sí lo que buscan es entender cómo funciona un sitio, cómo está estructurado y cómo se puede dividir para que cada una de esas partes opere bajo ciertos principios que los vamos a ver más adelante. Uno, por ejemplo, que menciona el compañero muy importante, que la tecnología sea agnóstica. Y es lo que buscamos, que sean tan independientes que la tecnología pueda ser agnóstica, que lo que manejamos en cada uno de ellos pueda ser muy independiente a lo que manejan los demás, para no tener como ese tipo de dependencias. Entonces, por ahí a mediados del 2020, Michael Gers sacó un libro para los que lo quieren leer. En ese momento estaba recién sacado del horno, ya llevan 4 añitos. Pero digamos que en ese momento fue el primer libro de microfrontends que salió. Lo pueden encontrar, hoy en día ya hay más, hay como 2 o 3 libros muy buenos de microfrontends que pueden consultar, este es uno de ellos, y hay mucha documentación. En su momento pues se empezaba a hablar como de los microfrontends, pero no habían como definiciones claras. Sin embargo, los microfrontends ya los venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Nosotros desde hace mucho tiempo conectamos sitios por el pad, tenemos dominios, subdominios, utilizamos los storage. Entonces, hay muchas cosas que hacen los microfrontends que nosotros ya veníamos haciendo. Primero, el hecho de poder embeber un sitio dentro de otro, como lo hacemos con un iframe, ya podrían ser microfrontends. Podemos comunicarnos entre ellos de diferentes formas que nos ofrece el navegador de forma nativa, entonces ya eso podrían ser microfrontends. Microfrontend no solo es coger el último framework que salió, lo último en Guaracha, y llevar una aplicación a ello, porque puede ser muy costoso incluso migrarlo. Ya con que tengamos 2 sitios diferentes que se comuniquen entre ellos, que por ejemplo tenemos un home y tenemos una sección de productos en un pad que se llama productos. Pasar la información de este al otro, y son sitios diferentes a través del storage, y que ellos se comuniquen, ya podría considerarse una forma de hacer microfrontends. Entonces no es algo que ya no estemos haciendo, seguramente muchos ya lo habrán visto, ya lo habrán experimentado, pero tal vez no sabían que esto se llamaba microfrontends. ¿Cuál es la importancia? Digamos que cuando los equipos empiezan a crecer mucho, vamos a tener muchos conflictos y vamos a tener muchos problemas en muchas ocasiones por lo que estamos haciendo. Cuando hay un crecimiento muy grande y se empieza a modificar. Entonces lo que busca y la importancia de los microfrontends es poder separarlo a un nivel que se puedan reducir como esos conflictos que hay entre los equipos, poder empoderar más los equipos a que tomen sus propias decisiones de lo que están construyendo. Y aquí es donde se va viendo muy marcada la división como de los equipos, que era como nos mencionaba la definición de Michael Gers. Al igual que como los microservicios tienen unos principios, los microfrontends también tienen unos principios. Estos acá, como yo los llamo, las reglas del juego, y es básicamente lo que vamos a hacer. La tecnología debe ser agnóstica. ¿Esto a qué se refiere? Cuando nosotros vamos a implementar microfrontends, lo que buscamos es que un microfrontend no dependa del otro. Entonces, si tenemos un microfrontend en React y otro en Angular, pues no deberían depender como entre ellos y decir, listo, estamos teniendo errores en el microfrontend de Angular por una dependencia de React. Entonces, la tecnología de alguna forma debería ser agnóstica entre ellos. Por acá tenemos que cada equipo debe tener su código aislado. Esto nos ayuda mucho porque esto ayuda a reducir el código espagueti. Cada equipo tiene su código aislado y no se conoce lo que hace uno del otro. Esto también nos ayuda un poco a reducir la duplicidad de código, de pronto que estamos copiando algo que está acá exactamente igual de la otra forma.
Sin embargo, eso va hasta cierto punto, porque la idea también es que los equipos tengan contexto de lo que está haciendo el uno del otro, para que no se empiecen, como decimos, a pisar las mangueras, para que no empiecen a chocar entre ellos como en las funcionalidades. Por eso lo que hace cada equipo debe estar muy claro. Es importante diferenciar los equipos bajo su trabajo y evitar los conflictos. Sabemos que cuando interactúa todo, JavaScript, HTML y CSS, todo esto pasa en algo que conocemos como el DOM. Cuando llevamos los microfrontends al DOM, si se llaman iguales, van a empezar a generar conflictos. Entonces, si yo tengo dos componentes que se llaman, no sé, app component, van a chocar. Entonces, ¿cuál va a renderizar? ¿Cuál se va a construir? Ahí es donde es importante tener prefijos. Entonces, el equipo A le vamos a llamar app component A, o le vamos a llamar A app component, como quieran, puede ser prefijos o sufijos. Ahí lo importante es que tengamos como una diferenciación en los nombres. Se suele utilizar prefijos como para poder entender de entrada que este es un componente, un microfrontend del equipo al que se le asocia el prefijo. Lo que sigue es priorizar las funcionalidades nativas del navegador sobre las funciones personalizadas. Y es que muchas veces cuando construimos microfrontend lo que estamos haciendo es reducir código muy grande a partes más pequeñas. Entonces empezamos a pensar como, bueno, ¿y el manejo del estado cómo es? Entonces empezamos a incluir una tecnología que posiblemente no necesitamos, porque tal vez este microfrontend es tan pequeñito que no necesita algo gigantesco para operar. Entonces, por ejemplo, no sé, le metimos un manejador de estado enorme cuando lo podíamos haber hecho perfectamente con una lógica pequeña y con una función del navegador, por ejemplo, como un storage, un local storage, un session storage para que comparta su información y sus datos. Entonces, ahí hay que ser muy conscientes de lo que estamos construyendo y ver cómo podemos priorizar, como decía ahí, las funciones nativas del navegador sobre las personalizadas. Todo lo que podamos aprovechar que ya el navegador, JavaScript, HTML y CSS nos ofrecen, genial. Y la última es, en general, el sitio es resiliente, por lo que si algún microfrontend falla, los demás deben permanecer estables. Es decir, yo tengo un e-commerce, tengo una galería y tengo un checkout. Si mi checkout en algún momento se cayó y tuvimos un problema, pues la gente debería poder seguir viendo los productos. Si se me cae la galería, pues la gente debería poder seguir haciendo sus pagos a través del checkout. Por eso deben ser resilientes y eso es lo que busca también esta arquitectura, este estilo de arquitectura. Es tenerlos tan independientes que si algo falla, entonces lo mismo que al desplegar. Si se preguntan cómo desplegamos unos microfrontends, listo, es lo mismo. Como desplegamos un microservicio, se despliega solo y de alguna forma no debería afectar a los demás. En las páginas actuales, las SPAs, sabemos que engañamos a las personas para que crean que se mueven entre páginas. Realmente es lo que hacemos nosotros. ¿Qué ocurre en esa situación? Páginas que necesitan estados o lógicamente entre comillas acoplada, es por ejemplo la página de producto y donde seleccionan los productos, lista de productos. Hay una información que debe viajar del producto que selecciones a productos que deseas, ya sea por contextos o por estados. Imagínalo como otra situación también de carrito. Cuando se hacen microfrontends, colocando el caso particular, digamos el listado de productos sea por ejemplo Angular y la página de productos sea React, ¿cómo se comporta o cómo se comparte ese estado? Porque yo sé que se manejan, hay diferentes opciones y entre ellas está el web storage, pero eso tiene límites, las cookies y los límites, y otras son los miembros donde comparten esa información y se escuchan como un estado unificado, ya como una respuesta del servidor. ¿Hay alguna otra característica o una forma de manejar esos estados? Listo, sí, realmente hay diferentes formas de manejar estados. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una aplicación intermedia compartida que funciona para compartir el estado. También cuando tenemos ciertas tecnologías, de alguna forma quien tiene los microfrontends, que esto lo vamos a ver más adelantico, hay como una especie de orquestador, que es como decir la base. Yo en esta mesa tengo mi base y aquí voy poniendo mis microfrontends. Esa base de alguna forma es quien tiene el contexto y muchas veces quien tiene el estado de la aplicación, quien conoce el listado de productos que generó, no sé, la galería, que se lo vamos a compartir al checkout para que hagan la compra. Entonces, de alguna forma hay estrategias, no siempre es utilizar los storage como el session storage, local storage, los index database, cookies y otras herramientas que nos ofrece el navegador, sino que también podemos utilizar ciertas tecnologías. Yo, por ejemplo, he visto microfrontends que tienen en la base o en el contenedor como un Redux, por ejemplo, para manejar todo el estado.
pero eso se hace desde el orquestador, que ya lo vamos a ver. Pues más o menos con eso que acabas de explicar, sería posible establecer comunicación entre microfrontends basado en procesos. Postmesas, sí. Sí, de hecho, esa es una estrategia para hacer microfrontends y se suele utilizar también mucho cuando vamos a conectar dominios, subdominios, de hecho, cuando vamos a conectar subdominios, porque los subdominios no comparten entre ellos, si no estoy mal, el session y el local storage. Entonces nos toca utilizar estrategias diferentes para llegar a ese resultado. Por ejemplo, ese es un buen caso y es cuando tenemos dominios, utilizar postmessage. Es, por ejemplo, un caso. Y aprovechando la vara y la hora, empezamos hablando de destruir los monolitos, pero me pregunto, en una arquitectura basada en microfrontends, ¿qué tan útil sería utilizar monorretos? Listo. Digamos que siguiendo los principios, el que veíamos, me vuelvo un poco, el que veíamos acá es cada equipo debe tener su propio código aislado. Lo ideal es no tener monorepos, muchas veces se hace como por poder clonar y bajarse un repositorio más rápido, más fácil, tener todo como en un mismo lugar, pero lo ideal es no hacerlo, porque esto lo que nos hace es que va a cumplir como con dos ventajas que de alguna forma tenemos, y es que va a aumentar como la cantidad de archivos que vamos a estar manejando, que los equipos van a empezar a copiar unas cosas de lo otro, y se va a volver un poquito más desordenado si tenemos todo en un mismo lugar. Entonces, no es tan bueno. Realmente utilizar los monorepos no suele ser una estrategia como muy buena. Listo. Ventajas. ¿Qué ventajas nos dan los microfrontends? Pues tenemos repositorios con código más cohesivo, más fáciles de mantener, en cantidades menores, que esto es como espaguetis. Son códigos más pequeños, son partes que son mucho más entendibles, están mejor diseñadas. Tenemos equipos más empoderados, que están más desacoplados y son más escalables, y cambios en partes específicas de la interfaz más rápidamente sin afectar a los demás. Entonces, si yo le pido al equipo A un desarrollo, de alguna forma con el equipo B no se tiene que involucrar ahí, entonces no va a estar en las mismas reuniones, no va a necesitar el mismo contexto, ese equipo va a entender de forma más rápida lo que necesita hacer, posiblemente lo pueda desarrollar incluso mucho más rápido, no va a tener dependencias, y como son equipos empoderados que pueden tomar sus propias decisiones, porque ya vemos que la tecnología es agnóstica, entonces ellos dicen, listo, vamos a utilizar esta librería para hacer este componente y vamos a levantar esta interfaz acá. Y así toman decisiones más rápido, sin tener que hacer discusiones grandes, que nos enredamos mucho, que el arquitecto tiene que aprobar. Entonces, son equipos que están más empoderados y pueden hacer las cosas mucho más rápidas. Pero como todo en el universo tiene un precio, aquí es donde lo pagamos, es que también existen unas desventajas. ¿Y cuáles son las desventajas de los microfrontends? Hay muchos desafíos al eliminar las dependencias. Por ejemplo, el caso que nos mencionabas antes, hay muchas veces que hay interfaces que están muy acopladas, que tienen muchas dependencias unas de las otras, y muchas veces es difícil hacer esa división entre los mismos microfrontends. Como poder compartir ese contexto y demás. Hay duplicidad de dependencias, eso es un problema muy grande, porque digamos, lo ideal es tener una misma tecnología para que el equipo también no tenga que enredarse mucho. Por ejemplo, si vamos a hacer contrataciones de desarrolladores para una aplicación que está en microfrontends y tenemos Vue, React y Angular, pues es difícil encontrar desarrolladores que apliquen para las tres tecnologías. Entonces, muchas veces lo que buscan las compañías que desarrollan microfrontends es, listo, vamos a desarrollar microfrontends, pero vamos a hacerlos todos en React, o los vamos a hacer todos en Angular, para llegar con un punto medio. Eso también nos da duplicidad de dependencias, porque si un microfrontend necesita el core de Angular, el otro también. Si necesita el core de React, el otro también. Entonces, eso genera muchas dependencias. Muchas veces se pueden eliminar llevándolo como al contenedor, pero es un reto que hay. Más que desventajas, digamos que son retos a los que uno se enfrenta a la hora de desarrollar este tipo de arquitectura. Hay una mayor cantidad de archivos que necesita el cliente descargar, porque no es lo mismo yo solo tener un front y bajarme un bundle que bajarme uno por cada microfrontend que tengo. Y lo otro es, requiere que el equipo maneje bien el tema. Es lo mismo que cuando nos enfrentamos con cualquier tecnología que es compleja, y es, si el equipo no sabe manejar muy bien, termina cometiendo muchos errores
y haciéndolo de la forma que encuentren. Que no está mal porque se buscan soluciones, pero siempre es necesario como que el equipo esté bien capacitado y entienda muy bien sobre lo que se está haciendo para no cometer ese tipo de errores. Bueno, me salté uno y es que se agrega complejidad al sitio de integración. Porque claro, no es lo mismo yo desplegar un sitio, un solo front, que desplegar, no sé, 10 frontends que tengo en microfront. Entonces también ahí hay una complejidad que se debe... ¿Cómo funciona? Aquí tenemos un ejemplo muy simple. Si vemos bien en la parte de arriba, tenemos ya como el sitio construido. ¿Pero qué se necesita para ello? Pues ahí lo muestra. Necesitamos el fragmento A, la página que es como el contenedor y los fragmentos C. Entonces, vamos a tener equipos que van a desarrollar cada uno de ellos. Va a haber un equipo que va a desarrollar como un contenedor, donde vamos a montar los componentes, los microfrontends, y vamos a tener otros dos equipos que van a desarrollar estos componentes. Si vemos, como nos muestran los muñequitos en la parte de abajo, los equipos son bien diferentes. Y empezamos a notar que los equipos tienen diferencias. Por ejemplo, acá vemos que utilizan Thunder.js, Wonder.js en la versión 3, Wonder.js en la versión 4, porque eso es lo que buscamos también, que las tecnologías sean agnósticas y por lo tanto que se puedan utilizar diferentes tecnologías. Hay algunos elementos que son compartidos, porque ya sabemos que todos los equipos deben preocuparse por lo mismo. Es decir, si estamos construyendo un sitio, deberían preocuparse por el SEO y por el rendimiento. Y esto es responsabilidad de los equipos, de todos. Hay un sistema de diseño que debemos respetar y es los lineamientos de diseño que nos entrega el equipo de UI UX. Y ellos nos dicen, el diseño debe ser de esta forma, entonces todos los equipos deben acogerse a ello. Entonces, hay incluso un sistema de diseño y ahí es donde surgen las librerías. Entonces, podemos tener elementos compartidos y podemos tener librerías que suplan esas necesidades del diseño para que todos los equipos la puedan utilizar. Buenas noches. Ahí sería yo una pregunta, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en microproyectos, pero sí en muchos proyectos con diseño atómico. Aquí yo bastante tengo que hacer la pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese caso donde el fragmento A tiene, por ejemplo, un átomo que otro equipo también tiene que hacer? ¿Termina siendo un solo átomo para todos los equipos o cada equipo termina tiene el mismo código? La realidad es no tener duplicidad de código, entonces ahí es donde es importante, digamos, incluir una librería de componentes que nos permita que un equipo desarrolle justamente esos elementos, esos componentes compartidos y los pueda replicar a los demás, y ahí es donde va todo esto que viene siendo el sistema de diseño, que es básicamente la solución a ese problema. Claro está, eso también podría llegar a generar dependencias, porque si el equipo que está desarrollando los componentes no nos los entrega, pues los otros equipos también se van a retrasar. Son retos que surgen a la hora de desarrollar este tipo. Pero eso pasa en cualquier otro proyecto. ¿Y ahí sí o sí habría que usar la misma tecnología? No necesariamente. Y es aquí donde vamos a ver cómo interactúan los web components para poder lograr también ese tipo de cosas. Es una estrategia. Yo tengo una pregunta. El tema de performance, ahí, ¿cómo lo han tenido que trabajar? ¿Cómo han tenido experiencia con el Listo. Hay muchas cosas que se pueden hacer para el performance de una aplicación. Como vemos, finalmente todo se está cargando en el mismo DOM. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer cuando hablamos de performance, como optimizar imágenes, las peticiones que se hacen al backend, como las optimizamos también. Hay algún tipo de caché. Esos elementos son compartidos y todo el equipo debería preocuparse por ellos. Entonces, ahí sí varía mucho, es de forma muy transversal y son ciertos lineamientos que tenemos a la hora de medir el performance de la aplicación. Hola, mira, yo tengo otra pregunta que, bueno, tal vez puede sonar un poco ignorante porque pues, yo todavía como que no tengo la edad para trabajar, entonces no he tenido mucha experiencia así en un equipo o algo así, ¿cierto? Pero es una pregunta pues, que me surge, ya que hablas de librerías, como para apoyarnos en el tema de cuando hay un poco de complicaciones en el tema del trabajo y del ensamblaje al final del front, y es precisamente este tema de la librería no podría ocasionar una mayor dependencia, que es precisamente lo que se busca evitar, porque mira, o sea, en la mayoría de casos vamos a decir que no sucede, pero digamos que hay una librería que es muy utilizada de JavaScript, una librería X que hace una función determinada. Y digamos que en el framework que está utilizando uno de los tipos o una persona o incluso una tecnología, esa librería cambia porque
ha sido adaptada para que funcione de otra forma diferente y por ende pues deja de funcionar si esa persona también lo utiliza con pues, el aspecto con el que está trabajando. No sé si me hago entender. Sí, sí, es muy clara tu pregunta. De hecho, eso pasa no solo en este tipo de arquitectura, sino en los proyectos en general. ¿Cómo se soluciona eso? Con los manejadores de versiones. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto que utiliza la versión 1 de la librería. Digamos que salió una versión 2, de la cual ese proyecto no es compatible y toca hacer ciertas modificaciones. Nosotros podemos dejarlo en la versión 1 ese proyecto y los demás hacerlos con la versión 2, o podemos migrar la versión y aumentar la versión que sería. Muchas veces incluso la mayoría de las vulnerabilidades que tenemos es por no actualizar también ese tipo de dependencias. Actualizar las librerías y mejorar el código y refactorizarlo cada día más es como parte de la responsabilidad también que nosotros tenemos para que el proyecto siga escalando y siga creciendo. Entonces sí, puede darse, no solo sea en este tipo de arquitectura, sea en general en el diseño de sistemas. Dale. Lion, mi amor. ¿Cómo se aconseja el tema de los modelos? Pues que cada una de las librerías, las recomendaciones implementadas a TypeScript, cada vez está más acogida por la comunidad, y obviamente el lineamiento viene de lo recomendable es usar TypeScript. Es recomendable tener una librería de modelos para que no se represente cada una de esos modelos entre los diferentes frontends que van a estar compartiendo información entre ellos, ya sea por el storage, por ahí, o lo que sea. Es recomendable ese tipo de cosas. Y otra pregunta asociada, ¿hay alguna recomendación para un límite de por pantalla cuántos micrófonos yo debo de tener? Listo. Concatenada con esa, el contenedor, por ejemplo, el que está poniendo en la mesa, ese contenedor debería de tener componentes también y encapsular o usar algún microcontrolador dentro, o no es lo recomendable. El contenedor debería de tener solamente el tema de compartir estados dentro del microcontrolador. Listo. Bueno, así me acuerdo de la primera pregunta. Los modelos, listo. Hoy en día se están viendo mucho las arquitecturas basadas en DD, que es desarrollo orientado al dominio. Entonces, ahí es donde empezamos a entender y a estructurar desde el dominio una arquitectura. Eso, los microfrontends no hay como tal un lineamiento que nos diga, hágalo así, que esto es una buena forma de hacerlo. Yo hasta ahora no he visto una, pero si nos basamos en lo que venimos haciendo en los microservicios, muchas veces construimos los microservicios únicamente con lo estrictamente necesario. Pero también hay que entender que el negocio es uno y que el negocio no cambia. Entonces, si yo estoy trabajando en mi marketplace de productos, pues sabemos que un producto tiene ciertas características. Yo me atrevería a decir que ese tipo de modelos sí los deberíamos compartir, porque eso nos ayuda mucho desde el backend a entender el frontend también y cómo lo podemos estructurar. Entonces, yo lo he hecho y ese tipo como de tipados, de interfaces, sí las he compartido. Lo he utilizado y ayuda bastante. Ya lo que es puntualmente la aplicación y lo que necesita la aplicación para operar, como no sé, un booleano que vamos a utilizar como una bandera para activar un componente, ya esos irían más dentro del microfront. Entonces no son como tal el negocio, así que no los compartiría. Lo segundo era... El contenedor. Listo, en el contenedor, digamos que el orquestador o quien va a orquestar de alguna forma es quien carga todo. Digamos que en el backend se ve como que cada uno está acá desplegado y pasan a través de los datos. Acá no, acá es como que todos estamos sentados en la mesa, estamos ahí en la base. Entonces, los componentes realmente van dentro del orquestador, porque es de alguna forma quien se encarga como de, venga, ¿quién es usted? Y venga, yo lo monto acá, pero él es el que los carga, él es el que los sostiene a todos. Entonces ahí va el estado, muchas veces van las dependencias compartidas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es, pero ahí básicamente es donde va el layout, el que nos dice, listo, el enrutamiento se hace de esta forma. Acá va esta ruta y acá va esta otra, en esta ruta ponemos este microfrontend y en esta este otro. Pero
está enlazado de ese procesador, no habría ningún componente propio del procesador. No, lo ideal es que no esté, porque digamos que ahí es un tema de responsabilidades y la responsabilidad de él como tal es construir y orquestar, pero no es de alguna forma exponer componentes. Para eso podemos crear lo que vamos a ver acá, que es un sistema de diseño, que sería otro componente más, donde vamos a cargar ciertos elementos. Entonces, aquí lo vemos, el sistema de diseño o los elementos compartidos que vienen siendo el performance de la aplicación, el SEO, este tipo de elementos, el sistema de diseño y el conocimiento general que debe tener el equipo. Porque de alguna forma el equipo también debe compartir el conocimiento del negocio, de si algo cambia, de estar enterados de pronto de qué es lo mejor utilizar para ciertos escenarios. Entonces, ahí hay un conocimiento que se debe compartir. Bueno, te voy a contar un caso de uso que justo le estaba discutiendo ahorita hace un par de horas en el equipo de trabajo. Y nosotros tenemos muchos equipos, cada equipo tiene su artefacto o su librería, y cada librería tiene microcontroles. Entonces, cada librería pone sus microcontroles y hay un manejador tercero que maneja cada uno de ellos. Cada librería tiene una hoja de estilos. Es una container, pero no sé. Y cada hoja de estilo lo que hicimos fue, no tengo dos dudas. Primero, si las hojas de estilo de cada uno se deberían exportar. O sea, cada artefacto tiene la responsabilidad de que cuando expone sus microcontroles también exponga sus hojas de estilo. O si al momento de consumir un componente o un microcontrolador que ya tiene una hoja de estilos importada, debería ser automático que la hoja de estilos ya venga incluido como en el microcontrolador. Listo. Esa es una, y bueno, nosotros lo que hicimos fue, no sé si la solución adecuada, pero lo que hicimos fue prefijos, lo que dice ahorita, para cada hoja de estilos, el prefijo del artefacto y después los estilos de, o sea, cada hoja de estilos tiene un prefijo. Entonces ya de esa manera pues como que los distinguíamos, pero estaban unos conflictos a la hora de exportarlos. Listo. Bueno, para no tener conflictos con los estilos, que es de hecho lo que más suele tener conflictos, porque vemos que un equipo llamó, no sé, componente A y el otro le puso componente A, pero son estilos diferentes. Se van a cargar los dos, pero solo se va a ver uno, se van a ver los estilos mezclados. Entonces ahí sí hay un problema que toca resolver y la forma de resolverlo es con los prefijos. ¿Qué pasa? Que digamos que desde el diseño nosotros tenemos que empezar a identificar cuáles son los estilos que vamos a compartir. Esos estilos compartidos desde el diseño los deberíamos llevar a un mismo lugar para que todos los puedan consumir. ¿Cómo se cargan? Lo ideal sería cargarlos en la base, en el contenedor, porque solo se cargarían una vez. Si hacemos que cada micrófono los cargue, luego vamos a ir a ver y vamos a tener un problema de ver, miren, donde estamos cargando un montón de static. Puede que muchas veces la caché nos ayude al cargar archivos, pero no siempre es así. Entonces puede uno llegar y abrir un index y ver un montón así de líneas de un script que se está cargando un montón de veces. Y eso puede afectar el rendimiento, no solo con estilos, sino con funciones compartidas. No sé, si tengo algo que está escuchando eventos y llego y lo cargo en cada micrófono y todos empiezan a escuchar, eso se queda ahí. Y si reacciona cuando él está escuchando eso, pues todos lo van a ejecutar al tiempo. Entonces, eso puede suceder. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de identificarlos, porque a diferencia de los microservicios, aquí sí estamos cargando todo en la misma base. Entonces, todo está ahí y se va a ejecutar al mismo tiempo. ¿Cuál sería la solución para ese caso? Pues básicamente es, primero, identificar si es compartido. Lo que es compartido se llevaría a un mismo lugar donde solo uno lo consuma, que sería como el principal, el que carga todo. O si hay más de un principal, pues ya sería como identificarlo. Entonces la página monta los componentes, pero es primero identificar eso. Y ya los otros sería que cada micrófono exponga sus estilos con un prefijo. Esa sería como la forma correcta de hacerlo. Sí, y ya el que tengan problemas o no con los exports, ya les tocaría mirar qué pronto se está haciendo mal a la hora de Respondía el componente y la hoja de estilos. Sí. Respondía solo el componente y el componente como le incluye la hoja de estilos. Pues ahí ya dependería de la encapsulación. Porque digamos, por ejemplo, los componentes de Angular tienen encapsulaciones propias.
mientras que los de React funcionan de una forma diferente. Entonces ahí ya depende la solución también un poco de la tecnología que escogamos en esos casos. Pero sí es que cada componente lleve sus propios estilos. No como exponerlos por aparte y cargarlos, sino como que cada componente los lleve para tener un poco todo más encapsulado. Ahora mencionaste de orquestadores. No sé si me estoy adelantando. ¿Nos puedes decir del orquestador respecto a la pregunta de él? Hay un orquestador que el Kubernetes JS, por decirlo así. ¿Nos puedes decir sobre qué clase de orquestador es? Si es una librería o es una... pues no sé. Listo. El orquestador que es para nosotros puede ser tan simple como un index.html. Puede ser tan simple como eso, donde tengamos un archivo HTML y ahí estemos inyectando microfrontends. Porque finalmente un microfrontend que termina siendo una etiqueta de HTML personalizada muchas veces. Simplemente puede ser básicamente eso. Entonces, nuestro orquestador puede ser tan simple como eso, o puede ser tan complejo como utilizar un framework, que ya vamos a ver más adelantico un poco de qué tecnologías hay para ello. Entonces, el orquestador es en sí una aplicación que nos va a permitir cargarle nuestros elementos. Incluso muchas veces puede que tengamos ya una aplicación construida en producción y nos dicen, listo, desde hoy vamos a empezar a hacer web components y microfrontends. ¿Cómo lo hacemos? De lo que construyamos de aquí en adelante lo vamos a ir cargando a nuestro sitio que ya tenemos actualmente construido, porque realmente construir desde cero toda una arquitectura esta es una decisión muy arriesgada. Entonces muchas veces lo vamos haciendo en el camino y vamos dentro de una misma aplicación que ya tenemos como incorporando esos elementos. Entonces el orquestador en términos más generales simplemente es eso, es una aplicación, un index HTML el cual estamos cargando. Y ahí llamo, por ejemplo, algo de Angular, un componente, digamos, un nav hecho en Angular y un menú, pues un sidebar en React. Ese no hay, pues todavía me queda como... No van a chocar, no van a tener conflictos, porque digamos que cuando llegan a ese punto, lo ideal es que sea, por eso la tecnología agnóstica. Ahí no deberían ya tener conflictos porque los estamos cargando de una forma muy independiente. Incluso, ahora les voy a mostrar un ejemplo donde tenemos algunos microfrontends interactuando con un web component que está en Angular. Entonces ya lo vamos a ver más adelantico. Yo trabajo, por lo general, trabajo solo, ¿cierto? No soy independiente, yo trabajo con Angular solamente, entonces nunca he trabajado con equipos. Pero me llamó la atención el hecho de que habías comentado de que, por ejemplo, entre 3 equipos, cada componente que va desarrollando cada uno de ellos utilizan módulos de Angular, ¿cierto? La pregunta es la siguiente: cuando hablas de la mesa o ese contenedor grande que va a gestionar todo, se supone que ese contenedor hace el llamado de esos servicios para que cada uno de los equipos solo llame una sola vez a ese módulo. ¿Es así más o menos lo que Listo, en un ejemplo que les voy a mostrar lo vamos a ver, pero básicamente lo que pasa con el orquestador es que él inyecta a partir de scripts de JavaScript, pues él simplemente carga lo que necesita y ya al él montar todo en el DOM, todo va a estar ahí. Entonces cuando yo llamo en el DOM una etiqueta, un componente, ya está el script ahí como inmerso. Entonces él ya lo entiende y lo reconoce. Entonces no hay que hacer como nada así extraño. No se vuelve muy engorroso, digamos, yo para desarrollar en local tener que bajar 5 repositorios y ponerlo a correr. Sí, realmente requiere también cuando ya empezamos a crecer mucho que la máquina tenga muy buen rendimiento. Pero si nosotros estamos trabajando puntualmente en un microfrontend, pues nuestro sistema debería poder cargar bien. Siempre y cuando cargue, por ejemplo, el sistema de diseño que es parte de la base y algunas de esas dependencias que deberían ser como transversales. Pero ahora también les voy a mostrar por acá que lo tengo abierto, cómo se corre unos microfrontends, porque básicamente es correr varios proyectos en mi máquina al mismo tiempo. Hay una pregunta aquí. Tú estabas hablando sobre cómo se hacen los microfrontends, pero yo creo que hay algo que hay que reconocer desde el principio, y es que para hacer microfrontends debe ser un proyecto existente que se haya migrado o hacer aplicaciones, porque tú dices, todos los frontends se comunican, pero para que los frontends se comuniquen debe haber un estándar de que se está consumiendo, los servicios ya deben estar creados, el consumo ya debe estar creado.
Sí, de hecho, cuando vamos a hacer microfrontends, muchas veces son proyectos que ya son muy grandes, que ya decimos, uy, no, esto puede ser un microfrontend, esto puede ser un microfrontend porque le estamos reutilizando por acá, por acá, por allá. Entonces ahí es cuando tomamos esa decisión, pero a partir de un equipo, de un proyecto en el que de pronto es un proyecto pequeño, que estoy yo solo, la solución es un monolito. No está mal pensar en que la solución sea un monolito, ya es una decisión que nosotros tomamos más desde el diseño. De pronto va a ser un monolito, pero hacerlo bien. Entonces ahí es cuando tomamos ese tipo de decisiones. Pero sí, digamos que incluso estos frameworks como Single SPA, que es un framework para hacer microfrontends, se plantea mucho desde cómo hacer microfrontends desde cero. Pero para yo llegar y decir, voy a hacer microfrontends desde cero, tiene que ser que sea un negocio bastante grande y que se esté pensando escalar mucho. O que de pronto me digan, el día de mañana vamos a migrar Mercado Libre y lo vamos a volver todo microfrontends. Entonces ahí uno dice, listo, sabemos que es un negocio grande, sabemos todo el potencial que tiene, lo migramos. Pero de pronto algo más pequeño, que me piden hacer un sitio puntual, en microfrontends, de pronto es una decisión un poco arriesgada porque nos vamos a enredar un poco corriendo más de una aplicación, tratando de resolver dependencias que tiene acá, cómo llevarlas allá, cómo compartir elementos, entonces ya es un poco más enredado. Con respecto a la pregunta que estaban haciendo ahorita, con respecto a lo que estado, hay arquitecturas donde tú trabajas, por ejemplo, programación creativa del backend, vas a tener que controlar los estados, ¿cierto? Entonces, ahorita creo que la arquitectura mostrabas el tema del BFF, que normalmente se utiliza para eso, para que, digamos, de que el microcontrolador que está consumiendo unos servicios específicos le diga al BFF y el BFF por qué cuál es el siguiente. La siguiente URL que va a tener la siguiente ruta y por lo tanto ese microfrontend va a explicar cuáles son los estados, ¿cierto? Entonces dependería realmente, estoy totalmente de acuerdo, aunque tengas muy claro el negocio, porque hay negocios que son demasiado grandes para poder hacerlo con y son muy acoplados. Entonces esa solución, por ejemplo, de 3 clientes ayuda mucho a la gente de la organización. Así es, totalmente de acuerdo. Un punto concreto es teniendo en cuenta que lo que estaba, por ejemplo, puede ser un index HTML. En ese caso, el SEO se encargaría del orquestador o sería responsabilidad de cada micrófono. De cada microfrontend realmente, porque digamos que hay ciertos elementos del SEO, primero del SEO técnico, porque hay diferentes temas de SEO, SEO de contenido. Entonces, sí depende mucho de cada uno de ellos. Digamos, por ejemplo, tenemos que cumplir con que cada sitio tenga solo un H1. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar dónde debe ser H1, en qué componente va, en qué microfrontend va. Si tenemos varios microfrontends y cada uno es una página diferente, pues cada uno debe tener su propio H1. Esto, por ejemplo, es un lineamiento. Que las URLs sean canónicas, entonces ya de pronto puede ser más una responsabilidad de quien orquesta los microfrontends, verificar ese tipo de elementos y construir la URL canónica para cada uno de ellos. Entonces, ahí dependería mucho el lineamiento de SEO que nosotros necesitemos construir en ese momento, pero en sí es como responsabilidad de todos, del orquestador, de los microfrontends y si hay web components involucrados también. Procuremos hablar en el micrófono para que quede en la grabación. Listo. Bueno, mi pregunta, tengo dos preguntas. Una, como lo que hablabas ahorita de escalamiento y ya llevándolo a la vida real, como tú que recomiendas más. Una sería que cada proyecto frontend, corre de forma independiente y comunica eventos usando como el local stories que tiene el event listener y comunica eventos de esa forma y pues emiten los eventos y cada quien escucha lo que quiera escuchar, ¿cierto? O sería mejor irse ya a un service worker, manejar algo como Workbox, comunicar, emitir eventos, escucharlo a través de un service worker, como, o sea, cuando ya estamos hablando de escalar un proyecto de estos tan grande, porque eso es para proyectos grandes, ¿cuál es como la recomendación de ese orquestador que comunique por cuál de estos medios? Listo, digamos que en su mayoría es priorizar funciones nativas del navegador, ¿cierto? Los service workers hoy en día no sé qué tanta compatibilidad tengan, pero el local storage y el session storage ya sí tienen muy buena compatibilidad y están adoptados hace mucho tiempo. Entonces yo me iría más por algo más seguro, que no me va a dar problemas, que es session storage y local storage. Eso sí, datos que no sean sensibles. Datos que sean sensibles, lo más seguro es que los haga a través del backend, porque sabemos que el frontend siempre va a ser inseguro.
en muchos sentidos. Entonces hay que tener como cuidado y evaluar cada uno de esos casos puntualmente. Listo, o sea, uno podría tener también un orquestador, digamos, como a nivel, bueno, no tanto orquestador, pero podría tener como grupos de trabajo en un backend y que emitan, pues cada microfrontend esté como comunicándose con el backend para escuchar, pues como eventos de pronto de ese flujo de trabajo. Sí. Ahí hay muchas herramientas, pues como combinar workflow, ¿cierto? Sí, así es. Listo. De hecho, por acá, bueno, en el ejemplo que les voy a mostrar ahora, tenemos pues, puntualmente como un microfrontend, podemos llamarlo así, pero me funciona más bien como un API. Y ahí es donde vamos a manejar el estado también de esto que estamos haciendo. Entonces, sí se puede dar el caso. Hay muchas estrategias que podemos adoptar, ya dependería mucho como de las decisiones que tome el equipo. Pero podemos hacer service workers, utilizar los storage, utilizar el backend como intermediario, utilizar una API que esté corriendo ahí en memoria. Entonces, hay más estrategias, ya dependería mucho de las tecnologías que utilicemos también que nos ofrecen y el navegador que podemos priorizar de él. Gracias. Listo. Hola, mira, tengo ya una última pregunta y es respecto a hasta qué punto puede llegar como esa libertad que tiene cada equipo a usar su tecnología propia. No sé si me hago entender, o sea, sí. Porque, bueno, llega un momento en el que uno dice, bueno, este equipo usa React, este va a usar Angular, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona dice que prefiere llevarlo más allá y dice, no, yo voy a utilizar directamente otro lenguaje de programación apoyado en la tecnología que se ofrece para realizar las solicitudes y poder mostrar pues, la página, si me hago entender, o sea, porque por ejemplo existen tecnologías como .NET que permiten seguir utilizando scripts de JavaScript, pues utilizando las etiquetas script, pero también permiten utilizar código de C# y hacerlo pues paralelo a eso. Pero yo lo que quiero decir es que Ángel, pues podría darse el caso de que una persona diga, no, yo prefiero utilizar Java y esta persona, pues, esa sección de la página que vaya a realizar, la haga exclusivamente en Java y la otra persona diga, yo quiero utilizar C#, entonces que ya utilice .NET para hacer, digamos, que esa parte de la página. Yo sé que es algo que suena muy descabellado, pero es una duda que tengo, pues la verdad, como nunca he experimentado algo así, no sé. No hay problema. De hecho, desde la arquitectura se da la libertad completa y por eso es que dice la tecnología debe ser agnóstica. Y es, si tú quieres utilizar Java para hacer frontend y tú eres capaz de hacerlo, los microfrontends deberían permitirte. O sea, la decisión es tuya. Pero finalmente, ¿quién pone estas reglas de negocio? Si el negocio te dice, vamos a hacer todo en React, pues no tienes de otra que hacerlo en React. Pero si tú quieres proponer algo y hacerlo siempre, la tecnología pues va a estar. Entonces, ahí es como tu decisión como desarrollador y el criterio que tú tienes como para determinar cuál es la mejor decisión y por qué. Como finalmente que nos dice si lo hacemos o no. Listo. Una pregunta. En mi equipo actualmente estamos llegando como varias partes del proyecto, varios micrófonos. Hace poco creamos uno que era el que yo estaba trabajando. Y tuvimos varios inconvenientes con respecto a la comunicación que tenía que fluir del micrófono como hacia otras partes de la aplicación. Entonces, quería como hacer una pregunta si había como cierto tipo de lineamientos o patrones de cuál sería como la mejor forma de comunicar la información desde el micrófono hacia la aplicación que lo está consumiendo, porque es como muy fácil desde la aplicación hacia el micrófono, pero viceversa no es como muy claro cómo podría hacer esto. Si es con eventos, con promesas, son inconvenientes. Digamos que hay muchas formas. El ejemplo que les traigo, que les voy a mostrar, se hace a través de mismo. Entonces, lo vamos a ver ahora. Es como cargamos la información y la compartimos entre ellos. Pero puede darse muchas veces eso, en el caso de que la información tome más tiempo, o que de pronto no sabe el micrófono en cómo el API lo está exponiendo, pero ya es más un tema de acuerdos, de ver cómo se está haciendo y cómo se consume. Es más que todo eso. Listo. Para continuar, me vamos a saltar estas partes porque no nos va a dar el tiempo. Pues aquí seguimos lo mismo. Los equipos tienen misiones claras y cada uno está enfocado. Esto va muy orientado a lo que veíamos de equipos y llegamos a algo que es tener equipos cross-funcionales.
donde vemos que por acá hay microservicios, por acá hay un monolito en el backend con tecnologías diferentes. Y todo esto es un sistema que ya llega a un punto en que cada uno de estos se llama una microapp. Entonces ya son otros conceptos que van surgiendo y que se van construyendo. Y si vemos ahí hay de todo, o sea, mantener esto sería un caos, porque habría que saber de todo y es muy difícil. Entonces lo mejor es tomar decisiones de realmente qué vamos a utilizar y por qué. Si hay algo que nos ayuda en el rendimiento, si vamos a utilizar ciertos lenguajes en el backend, en el frontend, pero de pronto unificar un poquito las cosas. Llegar al punto de poder tener la decisión y poder construir microapps, pero no llegando como a este nivel. Entonces aquí hay de todo un poco. La diferencia como entre equipos, aquí tenemos equipos crossfuncionales que vienen trabajando con microfrontends, que están bien divididos de acuerdo a la responsabilidad que tienen, mientras que allá tenemos el equipo, digamos, tradicional, que tenemos un equipo de negocio, un equipo de operaciones, un área de esto y aquello, entonces está como dividido de otra forma. Tecnologías que nos sirven tecnologías modernas para hacer microfrontends. Está Model Federation, que básicamente es una característica de Webpack que nos permite construir y empaquetar nuestras aplicaciones, y esto nos funciona muy bien para hacer microfrontends. Y está Single SPA, que es una tecnología también muy buena, construida justamente para hacer microfrontends, pero partiendo desde el principio de las SPA, que son aplicaciones de una sola página. ¿Con cuál me iría? Hoy en día con Model Federation, ya que Single SPA, quien la desarrolló, no le puede dar soporte, como que no tenía el tiempo de hacerlo, y le dijo como a la comunidad que necesitaba apoyo para poder mantener el framework. Entonces, hace mucho no recibe como actualizaciones, en ningún momento se ha dicho que está deprecado, pero ya lleva un buen tiempo sin recibir como mejoras. Posiblemente en algún futuro lo retomen. No sé, micrófono. Santi. Una duda puntual con Model Federation, dices que es de ¿tiene representación de Arturo? No, no lo conozco. La verdad no lo conozco. Esa parte no, te la quedé viendo. Bueno, mientras llega pregunta. Por ejemplo, en el backend hay cosas como para manejar flujos de trabajo que puedan compartir entre microservicios, como cosas como Tempora. Pero ya hay otras herramientas. En este tipo de orquestadores del front hay forma de compensar transacciones, porque es que es muy bonito uno emitir eventos, pero ¿qué pasa si se cae una aplicación? Que a veces se crasean, un error inesperado en el JavaScript que reventó el rendering, como pasa en React, en Angular, cualquiera. Entonces, por ejemplo, digamos que varios de estos microfrontends sean parte de un mismo proceso, una transacción se quiebra y tiene que darse lo que es como compensar transacciones. ¿Eso sería mejor delegárselo al backend y que el backend maneje ese flujo de trabajo, o cómo se haría, por ejemplo, con ese tipo de orquestadores desde el front? Listo, en ese caso puntual, si es responsabilidad del backend, digamos que no le deberíamos dar una responsabilidad tan grande en frontend. Sin embargo, cuando suceden este tipo de cosas, en el frontend sí se pueden incluir ciertas tecnologías para manejar todas esas excepciones. Y es tener, por ejemplo, un manejador de errores global que se encargue de capturar todas estas excepciones y de acuerdo a ello, darme como una respuesta y que él pueda como interactuar de alguna forma. Entonces es de alguna forma lo que se podría hacer. Pero en ese caso puntual sí le dejaría la responsabilidad al backend. Gracias. Digamos que acá tenemos una especie de arquitectura bastante sencilla, pero que nos muestra las diferentes formas de hacer microfrontends. Pues por acá en la parte de abajo tenemos un blog que digamos está construido en React, y este blog lo que hace es, tiene algunos componentes, algunos elementos en las vistas, pero está puntualmente en el path. Entonces él obtiene la información a través del local storage en este caso. Por el lado de allá vemos un sitio principal que va a ser de alguna forma el contenedor, pero a su vez el contenedor está embebiendo otros microfrontends que vemos por acá, y se utiliza como tecnología Single SPA. Y aquí en este lado tenemos el del subdominio, que es otro tipo de microfrontend que se podría lograr por los post-message que nos mencionaban ahora. En este caso, entonces aquí vemos cómo conviven todos ellos y cómo es el orquestador, que es el frontend principal en Single SPA, quien de alguna forma
tiene sus microfrontends acá, que con su estrategia de SPA los va moviendo, pero si necesita hacer algún redireccionamiento al blog y enviarle la información a través del pad, pues por el storage lo podría lograr, o al subdominio, pero utilizando las estrategias de arriba vemos algunos servicios que se utilizan, como Cloudro en este caso, que es quien nos facilita el tema de tener todo bajo el mismo dominio. Y ya, es bastante simple, y si ven ahí hay una mezcla de todo, React, Vue, hay Angular, entonces ahí se ve todo un poco, hay Web Components. Una pregunta, viendo ahí pues la imagen que nos mostraste, viendo que los micrófonos se pueden meter con micrófonos, el micrófono pues debe tener un orquestador que maneje ese otro micrófono que está ahí. O el orquestador general pues maneja todo. No, eso es un solo orquestador y él se encargaría de manejar los micrófonos que tengamos. No he visto un caso puntual en el que se tenga más de un orquestador. Tendría que ser de pronto que sean sitios ya muy aislados, que sea una arquitectura de micrófonos acá, otra acá, y los enlacen a través del dominio, como en diferentes paths. Pero sería un caso muy puntual. Hey, pero en un momentito no puedo correr una esquina a otra, muy duro así. Así va a ser el ejercicio. O sea, dentro de uno de nuestros, imaginemos ahí el último que está en Moodle. Si dentro de este, por algún motivo, tenemos una tecnología tipo Envas, donde dentro de un iframe tenemos otro frontend que nos está exponiendo, o sea, un aliado, un cliente aliado, lo que sea. Eso, pues, digamos que se pueden, ¿hasta qué punto se podría, entre comillas, anidar un microfrontend antes de que empecemos a hablar de un microfrontend entero? Pues eso podría llegarse a dar el caso. O sea, sí podríamos tener incluso, no sé, dependencias circulares, y hay muchas cosas que pueden suceder, y es lo que tenemos que tratar de evitar y controlar bien. Y es que, digamos, no sé, un microfrontend que envía a otro, sería un caos. Sería muy difícil de manejarlo y ya mirar el estado, de pronto incluso cómo llega a comportarse, pero serían casos que pueden suceder. La realidad pasa de todo. Bueno, una pregunta. Todo esto funciona muy bonito para client-side rendering applications, ¿cierto? No hay aproximaciones todavía para hacer web-side rendering. Esta es la primera pregunta. Listo, con microfrontends no lo he visto, con Web Components ya sí se está viendo. ¿Qué pasa? Que los microfrontends eran un poco más grandes y no veo que haya mucha gente apostándole a tecnologías para hacer microfrontends como tal, pero sí hacer Web Components, que de alguna forma he visto incluso arquitecturas de microfrontends basadas solo en Web Components, y es como dividir toda una aplicación, pero solo en Web Components. Eso se ve más, porque son componentes puntuales, entonces tengo un formulario, lo envío en mi sitio, tengo un componente tal, un header, lo envío en una landing por allá que está en WordPress, entonces los Web Components ahí nos solucionan mucho la vida. Y bueno, la otra es, aquí estás mostrando las cositas de AWS, pues como para dónde guardar los archivos estáticos y eso, ¿cierto? Sería muy loco que cada microfrontend pues maneja microservicios ahí como para tener que cada uno se comunica con microservicio aparte y de pronto dejar la orquestación en la parte del backend con algo así como un servicio como el de AWS Step Functions, que es lo mismo de los workflows de ahorita, y que más bien cada uno escuche cómo va ese flujo de trabajo y cómo es la comunicación y obtener resultados de ese flujo de trabajo, por ejemplo, llamando otro, ¿cómo se llama? O sea, cuando tienes una operación asíncrona tienes varios pasos, ¿cierto? Entonces, como poder consultar cómo va ese flujo de trabajo, ¿cierto? O sea, no sé si sería como más fácil y menos complicado en ese sentido que hacerlo en el front de comunicar eventos y que uno no sabe qué va a pasar si el otro escuchó o no escuchó, ¿cierto? El problema que pasa en ese aspecto. Sí, realmente son estrategias. Ya como lo implementemos dependería mucho de nosotros, que tenemos como ese conocimiento técnico, pero ya digamos que para cada caso tendría que ser algo muy puntual, que ahí es donde nosotros empezamos a analizar y a tomar decisiones de, bueno,
cómo es mejor que fluya la información, porque también depende mucho de las demandas que tenga como tal el negocio. Entonces, sí son casos muy puntuales. En sí, como que no hay un lineamiento que me diga como hágalo a esta forma o como unas buenas prácticas que me digan como la buena práctica es hacerlo así, no. Digamos que la teoría hasta el momento no llega como hasta ese punto, como que alguien lo haya determinado de alguna forma y que haya dicho es mejor hacerlo así por esto y esto y esto. Hasta ahora no. Entonces son decisiones que nosotros podemos tomar. Gracias. Listo. Vamos a saltar este ejercicio para que nos pueda dar el tiempo para llegar a esta parte, que también nos va a solucionar mucho la vida. Y es, ¿qué son los web components? ¿Alguien de pronto sabe, ha trabajado con ellos? Pues Stencil.js, que es como uno de los, entre comillas, más conocidos porque puedes tener las buenas prácticas que tienes de tu data binding y todo esto, y al final lo que te genera es un componente que se puede insertar en cualquier tipo de framework, ¿cierto? O incluso Vanilla.js, ¿cierto? Como un H1, cualquier tipo de elemento que ya se reconoce, pero que es custom, ¿cierto? Y tiene pues sus eventos, su lógica de estado, tiene sus estilos embebidos que con Shadow DOM, por ejemplo, no se modifican los estilos de otros componentes. Entonces, como esas ventajas. Listo, no, súper bien. Digamos que hay muchas cosas. Básicamente los web components es una tecnología. Es una tecnología que son un conjunto de tecnologías, aquí un conjunto de APIs que nos ofrecen ya los navegadores. Ya vamos a ver algunas de ellas, pero es una forma en la que nosotros podemos crear elementos custom en la web y embeberlos dentro de cualquier lugar. Lo ideal de los web components es que la tecnología sea agnóstica, entonces vamos a encontrar diferentes tecnologías como Lead, como Angular Elements o las mismas tecnologías como Vanilla para poder hacer web components con JavaScript, HTML y CSS. ¿Cómo lo vemos? Digamos que nosotros por lo general vemos los web components así, como unas piezas de Lego que nosotros podemos ir encajando y adaptando para formar una estructura. Entonces, una buena representación de un web component sería algo así, una ficha de un Lego que nosotros podemos utilizar para armar lo que queramos. La compatibilidad es muy buena, de hecho hoy en día las tecnologías que utilizan son nativas, que por ejemplo ahora el compañero mencionaba, el Shadow DOM para encapsular ciertos elementos, estilos, el HTML, los custom elements, que es quien me permite como definir mi componente, los templates, que son los que me permiten de alguna forma utilizar un elemento de HTML para como replicar, para compartir ciertas cosas, y los módulos, que finalmente como los vamos a exportar. Son estas tecnologías, lo mismo que les mencionaba, aquí están las imagencitas. ¿Cómo se ven los templates? Digamos que aquí están los templates, los custom elements, ¿cómo se ve? ¿Cómo se define? Vean que aquí utilizamos un custom element.define y le estamos diciendo cómo se va a llamar mi componente. Entonces así es la forma en como lo creamos. Y le pasamos lo que nosotros vamos a encapsular como en esa etiqueta. Y aquí es donde es importante, por ejemplo, definir los prefijos cuando yo creo web components en esa parte. El ciclo de vida, ellos tienen un ciclo de vida, para los que pronto habían trabajado con el React viejito, veíamos que teníamos como unas funciones que nosotros íbamos llamando, esto es algo muy similar, y aquí vemos que cuando él se conecta, cuando se desconecta, o cuando él entiende como que está encapsulado en otro contexto, por ejemplo, que fue embebido dentro de un iframe, él entiende como esos llamados. Entonces ahí hay algunos. Bueno, pero es que este es de cuando un atributo cambia, ahí falta uno. Tiene 4 funciones que él entiende en su ciclo de vida que nosotros podemos utilizar. La otra se llama Adopted Callback, que es cuando él siente como que fue embebido en otro contexto, como en un iframe. El Shadow DOM, que básicamente nos sirve para nosotros encapsular el HTML, encapsular los estilos, es una estrategia que podemos utilizar y es muy útil en los web components, ese tipo de encapsulación, porque vamos a reducir mucho los conflictos que tengamos. ¿Qué dificulta mucho esto a veces? Que hay tecnologías para hacer testing que todavía no entienden el Shadow DOM, entonces nos puede generar un poquito de problemas cuando encapsulamos ciertos elementos, no tanto los estilos, sino más como los elementos del HTML. Bueno, es que te ganas el segundo, con eso que acabas de mencionar, pues, o sea, ¿qué tan bien sería que cada web component
aparte, pues, digamos, lo básico es que el web component, lo obligatorio es que se componga de su CSS, HTML y su JavaScript, que también cuenta con su propia prueba. ¿Es viable o impensable? Listo, no. Digamos que nosotros como desarrolladores tenemos una responsabilidad y es de entregar nuestro código siempre con pruebas unitarias. Entonces, todo código que nosotros hagamos, sin importar lo que sea, debe llevar sus pruebas unitarias. Las pruebas que yo les menciono, por ejemplo, más en este caso, podrían ser, por ejemplo, pruebas end-to-end. Por ejemplo, no sé, con Selenium, con Cypress, con estas tecnologías que me permiten obtener los elementos del navegador para yo poderlos llamar y probarlos como, bueno, lo estás llamando, qué contenido tiene, qué estilos tiene. Pero las pruebas unitarias siempre deberían ir en cada uno de estos elementos. Entonces, si me crea un web component, él debería llevar sus propias pruebas unitarias. Más que una pregunta, es un aporte, ya que mencionas lo de buscar elementos pues, para una prueba en por ejemplo, en el caso del test, se los invito como a indagar sobre Playwright, que tiene una estrategia de búsqueda pues, de rastreo de elementos más basado en los roles. Que eso se aprovecha como es el tema de la accesibilidad. No sé si han visto que se está analizando a nivel mundial un tema de que hay que cumplir con los criterios de accesibilidad en los diseños de las páginas web. Entonces, en vez de ir a buscar en el prompt, se busca como características de accesibilidad. Por ejemplo, haces un botón, haces un login. Son cosas más generales y pues como que ayudan un poquito con ese tema de la estabilidad en el prompt. Pues como un aporte. Listo, no, súper bien. Sí, por ahí lo he escuchado, se está volviendo muy popular, hay que probarlo. Playwright. Pues aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos cómo en el shadow root están encapsulando esta etiqueta. Pero no es más que eso. Ahí tenemos mi web component, cómo se vería ya, digamos, en el DOM. Y los módulos. Los módulos es una característica que se añadió desde ECMAScript 2015, si no estoy mal, y esto fue lo que nos permitió también impulsar mucho JavaScript, y es poder compartir código de JavaScript como módulos. Entonces, eso también es lo que nos permite de alguna forma exponer estos web components y compartirlos a través de módulos. Entonces, aquí vemos, bueno, esta es otra parte que son las... Sí. Listo. Esta es otra parte que son las funciones que se auto ejecutan de alguna forma, pero simplemente como parte de eso. Y esta es la forma en la que hacíamos antes, como estos import. De hecho, en el backend se sigue utilizando bastante, es utilizar como los required. Pero simplemente es como la competencia de modules, sino que modules hoy en día digamos que tiene como una mejor compatibilidad. Entonces se utiliza un poco más que como JS. Aquí está, modules. Aquí está como el versus de ambas. Entonces aquí vemos como ventajas y desventajas que de alguna forma podrían tener de acuerdo a los usos. Y cómo se ve al poder exportar e importar de las diferentes formas que él nos ofrece. Esto es simplemente como un añadido porque no hace como tal parte de las tecnologías del web component que nos ofrece el navegador, pero es algo que necesitamos de alguna forma para también poder compartir. Listo, ya llegamos un poco a las tecnologías. ¿Qué es Angular? Pues Angular es un framework para hacer aplicaciones web, single SPA, tiene todo esto que vemos acá, pero nos vamos a centrar en una parte muy interesante que vemos acá, que son los web components. Angular me permite hacer web components, es otra tecnología más para hacer los web components. Yo creo un proyecto de Angular y haciendo una configuración pequeña, ya mismo les muestro en el ejemplo cómo se vería, convertir todo un proyecto de Angular a un web component. Eso se hace a través de Angular Elements, que es parte del core de Angular. Entonces, es algo muy bueno que tiene Angular y que han venido impulsando mucho, porque de hecho Google tiene otra tecnología para hacer web components que están impulsando mucho, que se llama Lit. Incluso actualmente están probando, lo tienen en beta, web components con server-side rendering, por si lo quieren explorar, que han preguntado como por ese lado. Es muy útil, es muy fácil de utilizar y se puede hacer de muchas formas, tiene muchas características. Se puede con JavaScript, con TypeScript, eso es otro mundo.
Entonces, nada, les voy a mostrar por acá el ejemplo que les traía. A ver, movamos el código. Listo. ¿Cómo se ve un proyecto de microfrontends? Así. ¿Cómo se ve corriendo? Vean que aquí tenemos corriendo cada uno de ellos. Entonces, esto es lo maluco. Si tenemos muchos, esto es un proyecto pequeño, de ejemplo, pero puede hacer caso de que tengamos un montón corriendo. Igual lo ideal es que nosotros estemos trabajando puntualmente en uno solo. Entonces, pues, sí, hay formas de automatizarlo. Incluso yo con script puedo llegar y que se corran todos juntos. ¿Qué afectaría? De pronto depende de cómo estén corriendo, la tecnología que utilicen, si mi computador no aguanta. Porque a veces ya empieza como ¿qué te pasa? Estoy cansado, jefe. Entonces ya es como difícil. Les vamos a mostrar por acá el contenedor. Les preguntan qué es el contenedor, el orquestador, un proyecto que vemos acá. Que tiene, pues en el source tiene esos 3 archivos. Vemos que tiene un index. Esto es un formato que tiene 5 SPA, pero no es más que un HTML. ¿Qué vemos acá? Digamos que acá tenemos un title, unos metadatos por acá estamos botando algunas dependencias. Si seguimos bajando aquí vemos cómo definen, aquí hay algunas dependencias que son compartidas, la dependencia de símbolo SPA, React y el React. Estos están construidos con React. ¿Qué vemos acá? Cómo se declaran los microfrontends. Entonces yo le digo, listo, primero símbolo SPA los encontrar en esta ruta, es una ruta externa. Luego le digo, listo, los estáticos para el contenedor los vas a encontrar acá, en el puerto 9000 va a estar corriendo. Los del micrófono del header están en el 8080, en el 8081 la galería, los estilos están en el 8082, entonces va a encontrar cada uno de ellos en uno de estos, y lo que va a hacer es importarlos a través de este site. Esta es la forma como lo hace Symbol SPA. Es una forma bastante fácil, la documentación es buena. Sin embargo, lo que mencionaba ahora del soporte, que actualmente no tiene un soporte. Aquí vemos cómo se importa, por ejemplo, un Bootstrap, algunas otras dependencias con scripts. Hay otras formas de hacerlo, esta es una que es posible. Y ya aquí en la parte de abajo, vemos donde se está llamando el API, que es como se está compartiendo acá los datos, básicamente. Por aquí una parte. Bueno, no sé dónde está dentro de todo eso, pero por aquí está el root. Aquí hay un web component que ya vamos a explorarlo también. Vean cómo se llama web component, simplemente es como un HTML que se creó de forma custom. Y ya. Y esta parte de course sí. Alcancé a ver que hay varios servidores, no sé si está todo. Sí. No, ahí varios local hosts que estaban abajo. Estos que están acá. Estos que están acá. Pues por el backend o como en esa parte de course. Listo. Bueno, yo seguiría haciendo de backend. Esto que vemos acá pues son los menús que están corriendo acá, como él los lee y los encuentra. Pero ya si tenemos cores y demás, pues eso sería con cada uno directamente con el backend. Vean por acá que tenemos el layout. ¿Cómo sería un layout de los microfrontends? Este es muy sencillo, pero básicamente es así. Aquí le estoy viendo que la navegación le voy a inyectar una aplicación que va a ser el header. ¿Cierto? Le decimos que por acá en el path base le voy a inyectar la galería y ya, así se va creando un router con rutas también acá por defecto. Esta es la que con 404 de alguna forma, si me encuentro alguna librería esta. Hay diferentes formas de hacer el routing con él. Por ejemplo, acá estamos importando el sistema de diseño, que sería justo después de iniciar la aplicación. Entonces, esta es una dependencia necesaria. Si el sistema de diseño está corriendo, pues los micrófonos no van a correr. Aquí sí dependemos de... Disculpa, tal vez me vuelva un poquito ahorita no sé si alguna vez has tenido una experiencia o has probado el funcionamiento de una aplicación basada en micrófonos.
utilizada desde un framework híbrido tipo Ionic probado, si afecta en algo el performance del componente final en una tecnología pues haciéndolo desde el dominio, sí, porque básicamente son aplicaciones separadas que comparten el dominio y a través del path yo puedo direccionar del usuario de una a la otra sin problema. El rendimiento no se va a afectar porque son aplicaciones independientes. Pero ya de pronto, embebiéndolas como en un mismo contenedor, no. Nunca lo he visto. Muchachos, el tiempo de nuestra agotando, entonces esperemos que el compañero termine la charla y tenemos que después al final. Al final nos podemos pasar con todas las preguntas que tienen. Les damos el tiempo para ustedes. Les voy a mostrar por acá, ya como sería el API, digamos que de alguna forma él acá, vean que le está llamando al backend. Nosotros aquí simplemente tenemos como otro proyecto pequeño que nos va a servir como un API. Este proyecto que puede ser el manejador de estado, que lo van a consumir desde diferentes lugares. Él lo entiende desde que él esté ahí y esté exponiendo las funciones, la que está llamando, en aquí es donde expone los métodos que están acá, ¿cierto? Entonces aquí él es quien entiende qué se está haciendo y cómo lo está haciendo. Simplemente es un llamado al backend que va a traer como una data. Pero aquí en el API, en este pequeño proyecto, podría ser un manejador de estado perfectamente que nosotros conocemos. Ahora, ¿cómo se está consumiendo esto? Entonces veamos por ejemplo este micrófono. Aquí tenemos una página, tenemos acá nuestro HTML, ¿cierto? Vemos cómo él está cargando, la verdad que acá tenemos un efecto y él desde donde lo está cargando obtiene los caracteres desde el API. ¿Y él cómo sabe quién es este? Básicamente él sabe porque el contenedor de alguna forma es que lo está exponiendo. Este lo veíamos en la parte de abajo, que vean en la calidad. Al sistema import yo le estoy agregando el API. Entonces ya directamente lo reconoce. Este ejemplo lo pueden encontrar en mi GitHub. Yo ahora los comparto y si lo quieren explorar un poco más. Este sería el microphone, por aquí tenemos el here. Este sería otro microphone. El sistema de diseño. Digo, sí, el sistema de diseño. Y acá tenemos simplemente una carta que es compartida, pero la está consumiendo de acá. Esto funcionaría como una librería, puede ser componentes de React, o puede tener una librería en otra tecnología. Como yo estoy haciendo todo consigo el SPA, pues él ya tiene la documentación como una forma de cómo yo puedo hacer este tipo de elementos. Y acá tenemos un web component que está construido con Angular. Entonces, si vemos bien acá, tenemos un proyecto de Angular común y corriente, y en la común la diferencia es que yo aquí le estoy diciendo, vamos a utilizar el inyector de Angular para construir un custom element con toda la aplicación, y ya lo que yo hago le paso el componente principal, que en este caso pues, sería este botón, con su funcionalidad, con sus estilos encapsulados, un componente común y corriente de Angular, pero a través de esta configuración del proyecto yo le digo, te vas a llamar así y vas a hacer un web component, y ya al momento de renderizarlo me da la compatibilidad de que yo lo puedo embeber en un sitio. Ahora, si nos vamos al navegador, ¿cómo se ve esto? Entonces, si ven, yo aquí estoy en el 9000, vean que le está trayendo aquí todos los productos no, las imágenes como la data, estoy cargando el API de Ricky Morty, y si yo veo otro enlace, vean que me muestra la página por defecto, que era el otro micrófono que yo tenía, que básicamente está funcionando de esa forma. Recuerden que este here era un web component, pero vean que para el usuario es completamente normal, un sitio cualquiera. Pero ahí lo que vemos son todos esos proyectos que estábamos corriendo. Ese es el resultado final. Preguntas, dudas, inquietudes.